Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El presidente Daniel Noboa se pronuncia sobre el caso Progen y anuncia una demanda en Estados Unidos por los fallidos contratos con Select. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, William Pacho forma parte del 11 ideal en la gala de los premios The Best 2025, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en ser reconocido en esta ceremonia. En breve, Hugo Quintana nos contará todo. Empezamos con las noticias. La Corporación Eléctrica del Ecuador demandó a Progen ante una corte en la Florida, en Estados Unidos. Así lo informó el presidente Daniel Noboa, quien adelantó que buscarán una reparación integral tras los fallidos proyectos con esa firma. En medio de lo que ha sido un extendido escándalo, el presidente de la República, Daniel Noboa, finalmente anunció medidas. Lo comunicó así a través de sus cuentas oficiales. Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Apunta, aseguró, a que exista una reparación integral al país. Adjunto a este documento, donde se informa que la demanda ha sido colocada en una corte del Distrito Florida en Estados Unidos en la división Tampa. Como demandante, la Corporación Eléctrica del Ecuador, Select EP. Como demandados, Progen, su representante Andrew Williamson, Genertech Power, que es una consultora en el ámbito energético, Astrobrixa, subcontratista de Progen, y otras 2 firmas. Se denuncian daños y perjuicios y se solicita una compensación equitativa en relación con el fraude, el enriquecimiento injusto y las violaciones a la ley. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, se pronunció también. Escribió: bajo la ley RICO, procedimos a demandar una conducta penal con indemnización. Esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización. La señalada ley está vigente en Estados Unidos desde 1970 y permite procesar a líderes de organizaciones por delitos cometidos por sus subordinados. El escándalo de Progen se remonta a la contratación de esta firma para la construcción de las centrales Quevedo y El Salitral por $150 millones, de los que 100 fueron pagados sin que entren a operar según lo previsto. Además, fueron señalados como incumplidos por la fallida repotenciación de la termoeléctrica Catamayo en Loja por $20 millones. Todo en el contexto de la emergencia eléctrica. La Contraloría determinó perjuicios. El tema se ventila además en los juzgados tras detectar indicios de responsabilidad penal. Ahora también en Estados Unidos. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y en un hecho insólito, 2 adendas al contrato entre Select y Austral Technical Management facilitaron el pago de millones de dólares sin que la empresa cumpla con la generación eléctrica. La planta debía entrar en operaciones en 2025, pero el plazo no se cumplió. Que la planta entre a operar dejó de ser una condición para efectuar el pago, y aquello se resolvió tras modificar el contrato entre Electroguayas y la firma Austral Technical Management ATM. Son los entretelones del fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, recogidos por el medio digital Primicias, que ponen la lupa a las adendas que permitieron que la firma contratada cobre sin que los equipos adquiridos entren a operar. El contrato original preveía un valor total de $89,9 millones que se pagarían así: 65% contra factura comercial y lista de empaque previa verificación física de los equipos, 25% con la puesta en marcha de la planta y 10% con la transferencia de conocimientos. Estos 2 últimos pagos, que suman el 35%, dependían inicialmente de que la planta empiece a generar electricidad. Pero la contratista pidió cambio y se suscribió una primera adenda. ATM recibiría un 5% del pago solo por factura y lista de empaque sin inspección visual de los equipos. El 60% pasó a cancelarse con una inspección visual de los equipos cuando antes se requería una inspección física. El 25% quedó ligado a la puesta en marcha y el 10% a la transferencia de conocimientos. Pero no quedó ahí. Se firmó una adenda más que modificaba el 25% que antes solo estaba ligado a la puesta en marcha de la central, en pequeñas acciones de cumplimientos que permitían a ATM ir recibiendo dinero aunque la planta no entre en marcha. De este 25% se desagregaba, por ejemplo, 2,5% por la entrega de equipos de la subestación elevadora, 5% por la entrega de 16 generadores, 5% por la entrega de otros 16 generadores, y así. Si se mantenía el contrato original, ATM solo podía haber recibido $58,4 millones sin que la planta entre a operar. Con las adendas consiguieron $13 millones más.
Se pagaron en total 71,5 millones de dólares de los 89,9 acordados, sin generar ni un megavatio. Hoy se sabe que es peor. Se entregaron contenedores vacíos, generadores usados, incompletos e incompatibles. Carlos Acoto, Teleamazonas. Como parte del plan de modernización de las Fuerzas Armadas, el Ejército recibió nuevo equipamiento. El presidente Daniel Noboa participó en el acto y aseguró que el gobierno continuará fortaleciendo a la institución para enfrentar al crimen organizado. Esto es parte del nuevo equipamiento que recibió este martes el Ejército Nacional. En medio de la lucha en contra del crimen organizado y sus ingentes recursos, el gobierno busca modernizar los medios y las capacidades de los militares, que se enfrentan a estructuras que poseen incluso mejor dotación. Así, el presidente Daniel Noboa llegó hasta el fuerte militar Epiclachima en el sur de Quito para participar en el acto de entrega de 25,000 uniformes, 350 paracaídas, 54 camionetas, 26 motos, 6 drones y equipos de comunicación. Esta inversión, que asciende a 9.4 millones de dólares, permitirá incrementar las capacidades operativas de quienes tienen la noble misión de proteger a nuestros niños, a nuestras familias. Según John Miño, comandante general del Ejército, este equipo permitirá además brindar seguridad a los soldados durante sus operaciones. Los paracaídas nos permitirán mantener el entrenamiento de nuestras tropas aerotransportadas. Los drones serán destinados para el control y seguridad del sistema de oleoducto transecuatoriano, así como también el control y seguridad de nuestra frontera. El equipo de comunicaciones permitirá mantener el mando y control en la ejecución de las operaciones militares. Este equipo será destinado para nuestras unidades tácticas. Finalmente, el primer mandatario hizo una promesa. Hoy seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, con la entrega de equipos y vehículos indispensables para triunfar en esta guerra. Una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla. El desafío ahora será traducir esta modernización en resultados visibles. Belén Merizalde, Teleamazonas. Más de 70 masacres que dejan cerca de 400 asesinados se registraron en Ecuador entre enero y septiembre de este año. Guayas, Los Ríos y Manabí son las provincias que concentran la mayor cantidad de hechos violentos. Una de las últimas masacres ocurrió la madrugada del domingo en el sector El Fortín noroeste de Guayaquil. 4 miembros de una familia fueron asesinados dentro de su vivienda mientras realizaban arreglos por las fiestas de Navidad y fin de año. A esto se suman otras masacres que han causado conmoción en la ciudadanía. En marzo, 22 personas fueron asesinadas en Socio Vivienda 2 en Guayaquil. Sujetos armados ingresaron a viviendas específicas para ejecutar a sus ocupantes. La policía atribuyó el ataque a un ajuste de cuentas entre facciones de los tiguerones. En julio, 9 personas fueron asesinadas en Playas, provincia del Guayas, mientras jugaban en un billar. Todas fueron víctimas colaterales, y es que los atacantes buscaban a un ciudadano que logró huir. Cifras de la policía revelan que entre enero y septiembre, Ecuador registró más de 70 masacres que dejaron cerca de 400 asesinados. Las masacres están relacionadas al conflicto entre bandas. En Los Ríos, por ejemplo, hay varios grupos que compiten por poder. Los Lobos, los Choneros, los Fatales y Tiguerones. Es así que en el país hay 50 grupos armados y 40 pandillas. Cuando empezó este conflicto armado interno, se había declarado a 22 grupos como terroristas. La fragmentación es un patrón, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. Ya no hay grandes organizaciones criminales, sino que estas se han dividido, pero lo más grave es que entre ellas tienen que mostrar capacidad de letalidad. Pero en este 2025 hay un factor que llama la atención de los especialistas. Que hay un crecimiento exponencial de homicidios intencionales de personas que no necesariamente tienen una relación de esta confrontación entre bandas. Y esto sucede porque al menos 9 de cada 10 masacres ocurren en espacios públicos. Analistas concuerdan que en Ecuador es necesario reforzar la inteligencia estratégica y los controles en la frontera para evitar el ingreso de armas y droga, además de una urgente depuración del sistema judicial. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.
Ataques en alta mar, recompensas por cabecillas de bandas ecuatorianas y otras acciones ejecuta Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Sus más recientes procedimientos se realizó en el Pacífico Sur y dejó 8 narcotraficantes abatidos. Así fue la ofensiva que este 15 de diciembre puso en marcha Estados Unidos en el Pacífico Oriental. La operación se llevó a cabo bajo la dirección del secretario de Guerra. Esto según un comunicado expuesto vía X, donde se detallaba. Se realizó ataques cinéticos letales contra 3 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. Un total de 8 narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones. Según Washington, las rutas del Pacífico Oriental siguen siendo claves para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Y de ahí que desde septiembre de este año hasta la fecha actual, según fuentes oficiales, se contabilizan más de 90 personas combatidas en alta mar, la mayoría de ellos integrantes de grupos señalados como terroristas extranjeros. Estos combates forman parte de una estrategia regional que lleva Estados Unidos, que combina control naval, vigilancia aérea y cooperación con países de Centroamérica y Sudamérica, que al mismo tiempo van acompañada del intercambio de operaciones de inteligencia que ha permitido localizar e interceptar las embarcaciones con mayor rapidez. Los procedimientos observados por el mundo entero también han generado reacciones y puesto en duda la legalidad de los bombardeos, sobre todo por parte de Venezuela, que se ha convertido en el principal objetivo para erradicar las prácticas ilegales del narcotráfico. Por otra parte, pero en este mismo marco se encuentra la cooperación que Estados Unidos tiene con Ecuador en materia de seguridad, que se centra principalmente en el narcotráfico, crimen transnacional y migración. Es así que a la fecha Estados Unidos no solo ha declarado a las principales bandas criminales del país como los choneros vinculados al cartel de Sinaloa y a los lobos como terroristas por cooperar con el cartel de los soles, sino también ha comprometido recursos como $13 millones ofrecidos el pasado 4 de septiembre en la visita que hizo Marco Rubio al país. A su vez, el gobierno de Trump también ha emitido recompensas, una de ellas de $5 millones, con el objetivo de obtener información que conduzca al arresto de Francisco Bermúdez Cagua, uno de los cabecillas de la banda criminal Los Choneros, alias Churrón. Es acusado por el juzgado del Distrito Este de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína y de posesión de armas para promover el narcotráfico. Esto se suma a acciones ya tomadas como la extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ya en manos de las autoridades estadounidenses. Astrix Ingrid, Teleamazonas. La Asamblea busca regular las apuestas deportivas mediante el proyecto de ley de educación física. La norma además reconoce a los videojuegos como deporte. Karen Aro nos amplía la información desde el Legislativo. Buenas tardes, Karen, adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Que dirigentes, deportistas y también entrenadores estén prohibidos de participar directa o indirectamente en apuestas o casas deportivas. Además, que estas instituciones, tanto personas jurídicas como naturales, estén domiciliadas en el Ecuador o en el exterior, puedan ser reconocidas como pronosticadores deportivos, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos. Esas son las dos principales propuestas que hace el proyecto de ley del deporte y de educación física que se tramita en segundo debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay cuestionamientos alrededor porque esto debería tener una mayor regulación, dicen los legisladores. Escuchemos la intervención del asambleísta de ADN Andrés Castillo y también de Jaime Estrada de la Revolución Ciudadana. Estamos llevando adelante todo un plan de ataque a este asunto de la ludopatía, el lavado de activos, las apuestas deportivas, etcétera. Esta es una actividad que requiere de norma especializada desde mi punto de vista, no solamente desde la ley del deporte. Si es que hablamos de amaño de partidos, tenemos que hablar de un tema específico. Si es que hablamos de casas de apuestas, tenemos que hablar de un tema específico que se puede abrir en muchísimos abanicos, digamos. Por ejemplo, una casa de apuestas, desde mi punto de vista, en una economía dolarizada, tiene que estar domiciliada en el Ecuador. Yo creería que pudiesen ser reguladas, sin embargo, porque ya hay en otros países donde hay la apertura para aquello. Sin embargo, también se prohíben en otros países auspicios y cuestiones particulares en ciertos deportes. Entonces, eso es lo que queremos que se condicione claramente y que no se preste para ninguna suspicacia.
Y bien, otro de los cambios que hace este proyecto de ley es que principalmente reconoce a los videojuegos como un deporte en el Ecuador, pero también hace ciertas regulaciones. Se impide la participación en los mismos, como en campeonatos de aquello, a los menores de 12 años. Eso tendrá que definirse aquí en el Pleno del Legislativo si se aprueba o no, si es que existen o no los votos. Además, hubo ciertos pronunciamientos respecto del anuncio del presidente de la República sobre el caso Progen. Eso les ampliaremos los detalles en las siguientes emisiones. Es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Con el incremento de $12 al salario básico unificado para el 2026, también suben otros rubros como décimos, pago de vacaciones y aportes al Seguro Social. Para sostener la decisión y evitar un impacto negativo en ciertos sectores, el ministro de Trabajo anunció reformas laborales. El aumento del salario básico unificado para 2026, que será de $482, trae consigo un incremento en el 13º y cuarto sueldo, aportaciones al Seguro Social y el valor de vacaciones. Esto hace, por supuesto, que el costo para el empleador no sean solo los $482, sino aproximadamente, si sumamos todo, casi $700, lo que cuesta un trabajador básico. Y es que para lograr este consenso, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, explicó que se consideraron variables como la proyección de la inflación para 2026, que se ubica en el 2,7%, así como el aumento de ventas en cerca del 10,4% y el crecimiento económico, que llega al 4%, por lo que analistas coinciden y descartan un alza de precios y del costo de la vida. Para 2026, nosotros no vemos un factor por el cual los precios deberían mostrar un incremento mucho mayor. Es decir, creemos que la inflación se va a mantener en torno al 2% y por lo tanto este incremento en el SBU de 2,2% lo que permite es mantener el poder adquisitivo de esos salarios. No va a provocarse una reducción de los empleos o de las fuentes de trabajo por este incremento. Precisamente con este incremento salarial, según el gobierno, se busca reducir la informalidad en el sector laboral, que según el INEC supera el 50%. Tenemos en el país un porcentaje de 37% más o menos de trabajadores que están en el sector formal, pero necesitamos trabajar para que todas las personas puedan tener formalidad. No obstante, para el abogado laboralista Galo Cárdenas, el factor que va a determinar que las empresas puedan pagar el salario definido y crear más empleo es un cambio profundo de la legislación laboral. Tenemos un código de trabajo que tiene 87 años, que se creó con una realidad muy diferente a la actual. Tema que reconoció el ministro de Trabajo, quien se comprometió con medidas a mediano plazo. Necesitamos plantear varias reformas, tanto a la interna a través de acuerdos ministeriales en el Ministerio de Trabajo, como también a nivel legal, desde la primera semana de enero para poder plantear una hoja de ruta. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Qué gusto seguir con ustedes, amigos. Se intensifica la campaña de vacunación contra la influenza en centros de salud y hospitales del país. Esto tras la detección de 2 casos de H3N2 en Perú. El Ministerio de Salud menciona que la supergripe no es mortal, pero sus síntomas son intensos. Tras conocer que 2 menores de 1 y 8 años son los primeros pacientes de influenza H3N2 o supergripe en Perú, Ecuador intensificó la campaña de prevención y vacunación contra la influenza. Esta última se extendió hasta marzo 2026. Todos los centros de salud están atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. También se está trabajando los fines de semana en lugares estratégicos como supermercados, mercados de abastos, centros comerciales, terminales de buses. Si bien la influenza no es una enfermedad nueva, la variante sí, esta es más intensa. Entre los síntomas están fiebre alta, que puede superar los 39 grados, escalofríos, malestar general que incluye dolores musculares y articulares intensos, dolor de cabeza, cansancio extremo, tos seca persistente, dolor de garganta y congestión nasal. Como se indicó en primera instancia, la no medicación es importante porque puede enmascarar alguna otra enfermedad, complicar el cuadro del paciente, agravarse y terminar en el fallecimiento. Este es uno de los 32 centros de salud del Distrito 8 en Guayaquil que acoge a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, menores de edad y con enfermedades preexistentes para recibir la dosis respectiva contra la influenza. Hay que estar prevenido con toda esta situación que está pasando de la gripe. Sí,
La verdad que sí, para prevenir y cuidarnos entre todos. Desde el ministerio se recalcan los métodos de prevención, sobre todo en estas fechas de mayor afluencia, donde los contagios no solo de esta enfermedad incrementan. El uso de mascarillas, tenemos también el correcto lavado de manos. Al momento de presentar síntomas es necesario no acudir a lugares cerrados. Además, se hace un llamado a acudir a las campañas de vacunación que se desarrollan a nivel nacional. Erika Vera, Teleamazonas. En el 2026, el gobierno de Daniel Noboa mantendrá al menos 11 bonos y ayudas sociales que representan casi 2.000 millones de dólares. Economistas sostienen que esto representa una presión fiscal sin un beneficio claro. En medio de un escenario económico ajustado, el gobierno decidió que el próximo año mantendrá más de una decena de bonos y ayudas sociales que le terminarán costando al país 1.949 millones de dólares. Básicamente es más una presión fiscal que realmente tener un beneficio estructural en la economía ecuatoriana. En la proforma presupuestaria 2026 se desglosa cada uno de los 11 bonos y subvenciones y el monto que se invertirá. Entre ellos está el bono de desarrollo humano, que suma 700 millones de dólares y consiste en una transferencia de entre 55 a 150 dólares a familias en pobreza o pobreza extrema. Está la pensión de mis mejores años con 365 millones. Este bono es de 100 dólares mensuales para adultos mayores con carencias económicas. Para el bono Joaquín Gallegos Lara, que consiste en la entrega de 240 dólares al mes a personas con discapacidad grave, se destinará 127 millones. El bono de los 1000 días para evitar la desnutrición crónica infantil tiene asignados 107 millones de dólares. La pensión Toda una Vida suma 106 millones. Bono por fenómenos naturales, 10 millones. Jóvenes en Acción, 1 millón. El bono para niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidio, 970,000 dólares. Y se suman también ayudas para migrantes retornados, compensación por la eliminación del subsidio al diésel y subsidio al consumo interno de derivados de petróleo. Creo que el problema de estos bonos es que no está acompañado de una política adicional. ¿A qué me refiero? Si a mí me dan un bono solamente de 300 dólares, de 470 dólares por 3 meses, pero atrás de eso no tengo capacitación para emprendimiento, no tengo una opción para ver cómo hago de alguna manera producir esa plata. Entonces yo creo que lo único que está generando es los resultados que ya estamos viendo. El gobierno esperaba tener un déficit fiscal de no más allá de 3.500 millones de dólares y la razón por la cual yo creo que vamos a cerrar con déficit de más de 5.000 millones es justamente estos bonos. Creo que lo importante ahí es que haya una correcta asignación y trazabilidad para poder medir los resultados. La recomendación de los consultados es que la ayuda social no debe convertirse en clientelismo. Belén Merizalde, Teleamazonas. Un estudio internacional revela que Estados Unidos, Perú, Colombia y otros países fueron los principales emisores de turistas de Ecuador. Por su parte, el viceministro Mateo Estrella espera cerrar este año con un total de 1,4 millones de visitantes internacionales. Ecuador, en la mitad del mundo, es un destino turístico que cada vez cobra mayor relevancia a escala internacional. Este martes, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, con el Viceministerio de Turismo, presentó los resultados del Estudio de Turismo Internacional 2025. Entre los datos expuestos para planificar estrategias de crecimiento, se destacó que los visitantes internacionales llegaron a Ecuador este año principalmente por la cultura, la naturaleza y los vínculos familiares que mantienen en el país. La mayoría de visitantes internacionales viene de Estados Unidos como un primer gran bloque. El segundo grupo son países fronterizos, Perú, Colombia. El tercer gran bloque son los países de la Europa Occidental. Tenemos un 52.85% de turistas extranjeros y un 47.2% que vienen de raíces ecuatorianas. Además, durante el evento, el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, informó que Ecuador espera cerrar el 2025 con 150,000 turistas extranjeros más que en el 2024. Adicional, este año yo espero terminar con cerca de 1.4 millones de visitantes internacionales frente al 1.2 millones del año 2024. Entre los hallazgos del estudio con respecto al turismo interno, se identificó que las mayores ciudades emisoras son Quito,
Quito y Guayaquil y que su permanencia en las ciudades receptoras es de 2 días. Asimismo, registró la actividad económica durante los asuetos. En los feriados únicamente, más de 7.8 millones de ecuatorianos han recorrido el país, ¿no? Y han gastado más de 708 millones de dólares. Se prevé la actualización periódica del estudio con el fin de que el viceministerio, así como quienes pertenecen al sector, puedan con la data redefinir estrategias para su gestión y que Ecuador continúe creciendo como un destino turístico. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Con pocos cambios, sin una ruta clara y con el desafío de mejorar la gestión pública, pasó un mes desde que el gobierno de Daniel Noboa perdió la consulta popular. Analistas creen que de no hacer correctivos, el Ejecutivo se desgastaría de cara a los comicios seccionales. El gobierno apostó todo a los resultados de la consulta popular y referéndum, donde el no se impuso en todas las preguntas. Ocurrió hace un mes ya. Una lectura en común que el electorado pidió a través de ese voto una rectificación. ¿Se produjo? Estefanía Luzuriaga, analista política, cree que aún es temprano para atinar una sola respuesta. Cree, por ejemplo, que los viajes del presidente, que se han intensificado tras los resultados y en torno a los que hay un sinfín de críticas, serán recordados según lo que en estos se consiga. ¿Cuánto puede demostrar el gobierno que esa gestión ha impactado la vida de la ciudadanía? Para Santiago Basabe, también analista político, simplemente no era el momento. Se necesitaba un presidente mucho más presente en el país, que dirija la conducción de la política del país. Luzuriaga agrega que uno de los grandes pendientes es la gestión en el Ministerio de Salud, donde no haya un titular, sino un encargo a la vicepresidencia de la República en medio de una crisis. Aún no vemos que el gobierno tenga una hoja de ruta, por lo menos claramente trazada de cara a la ciudadanía. En la Asamblea las cosas podrían complicarse. Hay escasez de liderazgos en ambos lados, cree Basabe. Ni de parte del oficialismo, tampoco de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese sentido, ha seguido siendo una legislatura reactiva como ha sido tradicional en el país. Luzuriaga pone atención a los aliados con los que ADN hace hoy mayoría. Porque justamente el resultado electoral ha generado una reorganización de las fuerzas en la Asamblea y ADN está luchando por sostener esa mayoría coyuntural y por acuerdos. Pero para ambos lo que queda después de este resultado es probar gestión y que la gente lo sienta. Me parece que en la gestión de lo cotidiano de la vida pública ha faltado mucho. Ojalá eso pueda mejorar en el año que viene. Donde generamos conexión con el territorio para poder incorporar esas demandas sociales, esas demandas ciudadanas a la gestión visible. Si no, anticipan que el gobierno podría entrar en un desgaste sostenido. Las elecciones seccionales podrían ser un termómetro. Carlos Acoto, Teleamazonas. Este martes arranca la novena de Navidad, una tradición que se conserva entre las familias ecuatorianas. El libro para rezar en casa se comercializa desde $1 en las iglesias de Quito. Del 16 al 24 de diciembre se lleva a cabo en los hogares católicos la tradicional novena de Navidad, 9 días en los que se recuerda el camino que recorrieron María y José hasta la llegada del niño Jesús. Desde el anuncio del ángel a María, luego toda su travesía hacia Belén, el nacimiento del niño, con el mensaje que cada uno de ellos nos da. Festejamos el nacimiento de nuestro Salvador, siempre en familia. Lo importante es resaltar el sentido de la Navidad y más que todo la espiritualidad. Año a año las familias ecuatorianas se reúnen en sus casas o incluso en sus barrios para rezar. Hasta hay quienes usan la tecnología para hacerlo con quienes están más lejos. Lo vamos a hacer vía Zoom porque estamos un poco distanciados, con cantos igual y villancicos con toda la alegría. Y de ahí cada quien pues prepara los alimentos. Nosotros la rezamos en la escuela de mi hijo, lo hacemos todos los días y es bonito porque se comparte entre los niños. Igual en casa cogemos nuestra Biblia, oramos. En el conjunto que vivimos nos reunimos con unos vecinos y ahí hacemos la novena del niño. Las novenas se pueden encontrar en las iglesias de la capital a diferentes precios. Por ejemplo, en el Centro Bíblico Verbo Divino, ubicado en el barrio Las Casas, la comercializan desde $1. Y el tema de este año de nuestra novena es mientras hay esperanza, hay vida, ¿no? A nivel de Centro Bíblico Verbo Divino, cada noche estamos ya con la novena a partir de las 7 de la noche, se pueden conectar en el Facebook.
Villancicos y oraciones acompañan estos días de reflexión en los que los creyentes preparan su corazón para recibir a Jesús. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Más de 3.000 piezas conforman el nacimiento y la ciudad blanca de Cristina Andrade. Desde septiembre, la guayaquileña inicia con los preparativos y adecuaciones dentro de su hogar para armar ambos escenarios. La creatividad y el espíritu navideño se fusionan dentro del domicilio de Cristina Andrade, donde cada año cobra vida un imponente pesebre junto a una ciudad blanca que superan las 3.000 piezas. Un trabajo minucioso que le toma alrededor de 3 meses de dedicación, cuidando cada detalle para recrear escenarios llenos de magia y tradición. Esta pasión nació en el año 2007, cuando Cristina comenzó a adquirir poco a poco cada figura y elemento decorativo. Pero es una bendición de Dios, porque yo siempre le digo a Dios, Señor, ilumíname para yo poder recrear todo lo que voy a hacer para ti. Para lograr un escenario más realista, varios de los arreglos han sido elaborados con material de espumafón, técnica que le permite recrear montañas, caminos y estructuras propias de una ciudad cubierta de nieve. Trato de conseguir piezas que vienen dentro de los aires acondicionados o dentro de las cocinas, refrigeradoras, lo que sea. Aunque Cristina realiza gran parte del armado de manera individual, su hermana Mónica ha sido testigo y acompañante de este proceso a lo largo de los años. Ella destaca cómo este nacimiento y Ciudad Blanca ha ido creciendo con el tiempo y asegura que ambas se sienten dentro de un paisaje lleno de fantasía. No, yo solamente la veo. Ella hace el trabajo sola y me emociona, ver a ella trabajar. Entonces vengo acá y yo transporto ese niño en mi interior. El hogar de Cristina Andrade se convierte en un punto donde la tradición, la dedicación y el amor por la Navidad se mantienen vivos, demostrando que con creatividad y constancia es posible transformar un espacio familiar en un escenario que despierta ilusión y asombro en grandes y pequeños. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.